No olvidaré jamás ese momento. El sonido del micrófono, el eco de los aplausos, las luces de los teléfonos grabando y la voz de mi hijo, mi propio hijo, gritando frente a todos. «¡Se acabó, vieja! ¡No quiero volver a verte nunca más!». Las risas y los murmullos del público me rodeaban como un enjambre. Algunos se cubrían la boca, otros fingían no mirar, pero todos escuchaban. Yo me quedé quieta, con la bolsa de mercado aún en la mano, sin entender cómo habíamos llegado a ese punto. Él, mi pequeño Marcos, al que había criado sola desde los 8 años, acababa de ganar 42 millones en la lotería, y en lugar de abrazarme, me había expulsado de su vida frente a todo el barrio. «Mamá, no me mires así», dijo con una sonrisa altiva. «Ya no te necesito. Se acabó eso de pagar mis deudas, de escuchar tus quejas, de cargar con tu miseria». Yo lo miré sin decir una palabra. Mi voz temblaba por dentro, pero por fuera solo sonreí. «Está bien, hijo». «¿Eso es todo lo que vas a decir?», se burló. «No, hay algo más», dije mientras me acercaba lentamente. «Creo que no sabes una cosa». Él arqueó las cejas divertido. «¿Así? ¿Qué cosa?». «Que el billete ganador está a mi nombre». El silencio cayó como un trueno. Marcos se quedó helado, con la boca entreabierta, y yo, por primera vez en muchos años, reí a carcajadas. Una risa profunda, limpia, liberadora. El micrófono cayó de sus manos. Él se tambaleó y ante la mirada atónita de todos, se desmayó frente a mí. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. No fue la suerte lo que me hizo sonreír esa tarde. Fue la justicia. Porque detrás de ese billete había años de desprecio, de sacrificio y de heridas que nadie vio. El dinero solo había sido el escenario. El verdadero premio era mi dignidad. Todo empezó una semana antes, cuando compré aquel billete sin pensarlo. Estaba en la fila del supermercado, revisando las monedas que me quedaban después de pagar el gas y la comida. El vendedor de lotería se acercó con una sonrisa cansada. «Doña Carmen, este número ha traído suerte». No sé por qué lo compré. Tal vez porque me recordaba los cumpleaños de mis hijos, o quizás porque, en el fondo, todos los pobres tenemos derecho a soñar un poco. Lo guardé en mi monedero y seguí con mi vida. Cuando Marcos lo vio sobre la mesa, se rió. «¿Todavía crees en esas tonterías, mamá? A veces la fe vale más que la razón, hijo». Él resopló y se lo llevó para revisarlo, según dijo. Nunca imaginé que una semana después me llamaría gritando: «¡Mamá! ¡Ganamos! ¡Nos hicimos millonarios!». Su voz sonaba distinta, exaltada, pero no feliz. Algo en su tono me inquietó. Los primeros días fueron una locura. Los vecinos lo felicitaban. Los amigos que lo habían olvidado aparecían de la nada. Y Vanessa, su esposa, se convirtió de pronto en la reina del barrio. Dejó de mirarme con desprecio para hacerlo con lástima, como si fuera una piedra vieja en el camino. A los 2 días, Marcos organizó una fiesta. Dijo que quería celebrar el nuevo comienzo. Yo preparé mi mejor vestido, uno azul con bordes blancos que había cosido para el bautizo de mi nieta. Mientras lo planchaba, recordé cuando Marcos era niño y juraba que, si algún día tenía dinero, me compraría una casa frente al mar. «Te lo prometo, mamá», me decía con esos ojos dulces que ahora ya no existían. Cuando llegué a la fiesta, nadie me saludó. Las luces brillaban. La música era ensordecedora, y en el centro, una mesa llena de copas y cámaras esperaba el momento del brindis. Marcos subió al pequeño escenario improvisado con el billete en la mano. «A este papelito le debo mi libertad», gritó. Todos rieron, aplaudieron, corearon su nombre. Vanessa, con su vestido rojo, lo miraba como si fuera un dios, y de pronto él me señaló. «Y quiero decir algo más. Este premio marca el final de mis cadenas. Se acabó, vieja. No quiero volver a verte nunca más». Mi corazón se detuvo por un instante. La música cesó. Alguien dejó caer una copa. El aire se volvió espeso. Yo respiré hondo. Miré a mi hijo con calma y sentí que una parte de mí moría, pero otra, muy dentro, empezaba a despertar. «¿Eso piensas, Marcos?», pregunté con voz firme. «Eso y más», dijo con soberbia. Me cansé de ser el hijo de la pobre costurera. La gente murmuraba. Vanessa sonreía. Entonces me acerqué a él y dije lo único que podía decir. «Creo que no sabes una cosa.
Él me miró con burla. ¿Qué cosa? Y fue ahí, frente a todos, cuando la verdad salió de mis labios como un disparo. El billete está registrado a mi nombre. El rostro de Marcos cambió. Su sonrisa se congeló. Sus manos temblaron. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste, hijo. Ese billete lo compré yo, con mi dinero, con mi nombre y con mis manos. La multitud empezó a murmurar. Vanessa se puso pálida. Los reporteros acercaron sus cámaras, y entonces, sin poder soportarlo, Marcos cayó de rodillas y se desmayó. El sonido del cuerpo golpeando el suelo retumbó como un eco de justicia. Yo lo miré por última vez y dije en voz baja, para que solo él pudiera oírlo. No se trata del dinero, hijo. Se trata de respeto. Luego, di media vuelta y salí del salón bajo una lluvia de murmullos, flashes y miradas atónitas. El aire de la noche me recibió con una brisa suave. Respiré profundo. Por primera vez en muchos años, no sentí tristeza, solo libertad. Y así comenzó mi verdadera historia. La historia de cómo una madre humillada aprendió que a veces la vida guarda su revancha en silencio, esperando el momento justo para devolver la dignidad que le arrebataron. Siempre dicen que el dinero no cambia a las personas, que solo muestra quiénes eran de verdad. Yo nunca quise creerlo, hasta que vi a mi hijo con ese billete en la mano. Ahí entendí que el dinero no le había cambiado, solo había quitado la máscara que lo disfrazaba de buen hijo. Marcos no siempre fue así. Hubo un tiempo en que era mi mayor orgullo. De pequeño era alegre, cariñoso, travieso, pero noble. Recuerdo que cuando su padre murió, en ese accidente en la fábrica donde trabajaba 12 horas diarias, Marcos tenía apenas 8 años. Fue él quien me tomó la mano en el entierro y me dijo con lágrimas: «No llores, mamá. Cuando sea grande, te voy a cuidar». Y yo le creí. Durante años trabajé sin descanso. Fui costurera, limpié casas, cociné para otros, lavé ropa ajena. Cada moneda que ganaba la guardaba en un frasco de vidrio detrás de la despensa. Con ese dinero pagué sus estudios, su ropa, su comida, sus libros, todo. Nunca me quejé, porque cada puntada que daba era una forma de amor. El día que se graduó de la universidad, lloré como una niña. Me abrazó fuerte y me susurró: «Todo esto es por ti, mamá». Pero esa promesa, como tantas otras, se la llevó el tiempo. Después conoció a Vanessa, la que sería mi nuera. Una mujer hermosa, sí, pero con la mirada afilada de quien siempre mide el valor de los demás por lo que tienen. Desde el primer día supe que no traería nada bueno. Recuerdo cómo me observó la primera vez que la recibí en casa. Yo había preparado pastel casero, la mesa con mantel limpio, flores frescas del jardín, y ella solo dijo con una sonrisa fingida: «¡Qué casa tan humilde!». Marcos se rió, sin notar el veneno detrás de esas palabras. Yo lo miré, esperando una reacción, pero él solo respondió: «Mi mamá es sencilla, pero tiene un gran corazón». Esa noche no dormí. Por primera vez en muchos años sentí miedo. Miedo de perder a mi hijo, no por la distancia, sino por el orgullo. Con el tiempo, ese miedo se hizo realidad. Vanessa fue moldeando a Marcos poco a poco, como quien pule una piedra hasta convertirla en algo irreconocible. Primero le pidió que dejara de trabajar conmigo en el pequeño taller de costura que habíamos abierto. Después, que nos viéramos menos. Y luego, que ya no me ayudara económicamente porque ella se encargaría de todo. Yo acepté en silencio. Sabía que discutir solo lo alejaría más. Pero cuando dejó de llamarme por semanas enteras, comprendí que la mujer que amaba había logrado lo que quería: borrar mis huellas de su vida. Pasaron los años y apenas lo veía. Me enteraba de su vida por comentarios de los vecinos o publicaciones en las redes. Los veía sonrientes, viajando, posando con autos nuevos, cenando en restaurantes caros. Mientras tanto, yo seguía en mi casita de siempre, cosiendo hasta tarde para poder pagar el gas y las medicinas. Nunca le pedí nada, solo una llamada de vez en cuando. Un «¿Cómo estás, mamá?». Pero eso también se volvió mucho pedir. Una tarde, hace unos meses, ocurrió lo del billete. Había salido al mercado como cada jueves. Tenía pocas monedas en el bolsillo, pero vi al mismo hombre de siempre, el que vendía billetes de lotería en la esquina del panadero. «Doña Carmen, pruebe suerte», me dijo. «Este número es especial, mírelo, 2403». Era la fecha del nacimiento de Marcos. Sonreí y, sin pensarlo, le di mis últimas monedas. «¿A su nombre, doña?», preguntó el hombre mientras llenaba el formulario. «Claro. ¿De quién más?», respondí.
Nunca imaginé que ese papelito cambiaría mi destino. Lo guardé entre las páginas de mi Biblia, como quien guarda un recuerdo sin importancia. Días después, Marcos vino a visitarme. No lo veía desde hacía meses. Llegó con Vanessa, que apenas cruzó el umbral sin mirar alrededor. «Mamá», dijo él con tono distraído, «¿tienes algo de dinero?» «Poco, hijo. Solo lo justo para esta semana. No te preocupes, yo te devolveré pronto», dijo mientras revolvía los cajones. Ahí, entre mis cosas, encontró el billete. «¿Todavía juegas a la lotería?», dijo riendo. «Solo por costumbre». «Bueno, déjamelo a mí, por si acaso. Si ganamos, compartimos». Me guiñó un ojo, y yo, tonta de mí, se lo entregué. Una semana después, me despertó su llamada. «Mamá, ganamos 42 millones», gritaba eufórico. Yo sonreí, sin entender del todo. «¿Cómo que ganamos?» «Tu billete, mamá, el que me diste. Salió el número». «Dios mío», susurré, temblando. «No lo puedo creer». Pero esa alegría duró poco. A los 2 días, su voz ya no sonaba igual. Me llamó solo para decir: «No te preocupes, mamá. Todo está en orden. Ya te contaré. Ya te contaré». Nunca lo hizo. Hasta esa tarde de la fiesta. Hasta ese grito frente a todos. Hasta ese momento en que decidió borrar de su vida a la mujer que le dio la suya. Esa noche, después de dejar el salón, caminé por las calles del barrio mientras la gente me miraba con curiosidad. Algunos me preguntaban si era cierto, si el billete estaba realmente a mi nombre. Yo no respondía. Guardaba silencio, pero dentro de mí se gestaba una calma extraña, como el silencio antes de una tormenta. Llegué a casa, colgué mi abrigo y me senté frente al espejo. Vi mi reflejo cansado, pero firme, las arrugas, las manos gastadas, los ojos húmedos, y pensé, tantos años creyendo que era pobre, cuando en realidad lo que me faltaba no era dinero, sino respeto. Saqué mi Biblia, la abrí donde había guardado el billete original, y ahí estaba, el recibo con mi nombre y mi firma. Lo acaricié con los dedos y susurré: «Ahora entenderás, hijo, que el amor de una madre también sabe defenderse». Esa noche dormí en paz, porque por primera vez supe que el destino, a veces, no castiga con fuego ni con odio, sino con la verdad en el momento justo. El día de la fiesta amaneció soleado, como si el cielo no supiera lo que estaba por ocurrir. Las calles estaban llenas de murmullos. Todos hablaban del mismo tema: Marcos, el nuevo millonario del barrio. Yo escuchaba desde mi ventana, con el corazón dividido entre el orgullo y la tristeza, porque, aunque la suerte había llegado a su puerta, yo ya presentía que no traería bendiciones, sino pruebas. A media mañana recibí la llamada. Era él. «Mamá, esta noche haremos una reunión para celebrar. Quiero que vengas». Su voz sonaba tensa, casi obligada. «¿Estás seguro de que quieres que vaya?», pregunté, sabiendo la respuesta. «Claro», respondió sin convicción. «Todos van a estar ahí». Colgué el teléfono con las manos frías. Miré mi vestido azul, el mismo que usé para su graduación, el mismo que había remendado tantas veces, y lo planché con cuidado. No tenía nada nuevo que ponerme, pero no me importaba. Iba por respeto a mí misma, no por él. Cuando llegué al salón de eventos, ya se escuchaba la música y el bullicio. Había luces, cámaras, copas de champán y un gran cartel que decía: «Marcos García, nuestro nuevo millonario». El corazón me dolió un poco al ver su nombre tan grande, tan brillante, y recordar los días en que él firmaba sus dibujos de niño con mi apellido al lado: Marcos y mamá. Los invitados reían, los periodistas esperaban con sus micrófonos, y en el centro del lugar, Vanessa brillaba como una reina, vestido rojo, sonrisa ensayada, mirada soberbia. Apenas me vio, su expresión cambió. Se acercó con una copa en la mano y me susurró: «Qué sorpresa verla aquí, doña Carmen». No sabía que invitaban también a los recuerdos viejos. Ni yo sabía que los recuerdos hablaban, Vanessa, le respondí sin perder la calma. Ella sonrió con desdén y se alejó, dejando un perfume caro flotando en el aire, tan artificial como ella. Busqué a mi hijo con la mirada. Lo encontré rodeado de gente, firmando autógrafos, riendo a carcajadas, luciendo un traje que seguramente costaba más que mi casa entera. Cuando me vio, su sonrisa se borró apenas un segundo, el tiempo suficiente para que yo entendiera que mi presencia le incomodaba. Se acercó con esa sonrisa falsa que aprendió de su esposa. «Mamá»,
dijo, besándome la mejilla sin tocarme. Qué bueno que viniste. No quería perderme tu gran día, respondí, mirándolo a los ojos. Bueno, no hagas escándalos. ¿Sí? Aquí hay mucha prensa. Me quedé en silencio. No era la primera vez que me pedía eso. Desde que se casó, parecía que yo era su vergüenza secreta, algo que debía esconder. La música se detuvo. El maestro de ceremonias subió al escenario y, con voz emocionada, anunció. Y ahora, unas palabras del afortunado ganador del premio mayor, el señor Marcos García. Los aplausos llenaron el salón. Él subió al escenario con una copa en la mano, posó para las cámaras y sonrió como si toda su vida hubiera sido perfecta. Gracias a todos, empezó. Este es el comienzo de una nueva etapa. La gente vitoreó. Vanessa lo observaba con adoración fingida. Durante años, continuó, trabajé duro, pasé por momentos difíciles, pero hoy la vida me recompensa. Hizo una pausa dramática. Y quiero decir algo más. Los presentes guardaron silencio. Yo supe, en ese instante, que lo que venía no sería bueno. A partir de hoy, dejo atrás todo lo que me ataba al pasado, dijo. Las deudas, los problemas, los sacrificios y también las cargas. Su mirada me buscó entre la multitud. Sí, mamá, hablo de ti. Un murmullo recorrió el salón. Yo me quedé inmóvil. Él levantó la copa y gritó. Se acabó, vieja. No quiero volver a verte nunca más. El tiempo se detuvo. Las luces, la música, las voces, todo desapareció. Solo quedaba su voz resonando en mi cabeza. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, pero me mantuve en pie. El orgullo fue más fuerte que el dolor. Lo miré con calma. ¿Eso piensas, hijo? Eso y más, repitió, disfrutando la atención del público. Ya no necesito de nadie, menos de una vieja costurera que nunca entendió lo que era triunfar. Escuché algunas risas nerviosas. Otros apartaban la mirada, incómodos. Vanessa, en cambio, aplaudía con una sonrisa cruel. Entonces me acerqué al escenario. Mis pasos resonaron entre los murmullos. Cuando llegué frente a él, levanté la cabeza y dije con voz firme, «Marcos, creo que no sabes una cosa». Él sonrió, arrogante. «¿Y qué podría no saber yo, mamá? Que el billete ganador está a mi nombre». El silencio fue absoluto. Pude escuchar mi propio corazón latiendo. Marcos frunció el ceño, confundido. «¿Qué estás diciendo? Que ese billete lo compré yo, con mi dinero, y lo registré con mi firma». Saqué el recibo del bolsillo de mi abrigo y lo levanté frente a todos. Las cámaras comenzaron a disparar. Los periodistas se abalanzaron hacia el escenario. Vanessa palideció. Marcos se tambaleó, intentando hablar. «No, no puede ser». «Sí puede», respondí. «Porque antes de ser tu madre, soy una mujer que también sabe proteger lo poco que tiene». Él intentó decir algo, pero el color desapareció de su rostro. Dio un paso atrás, perdió el equilibrio y se desmayó. El grito de Vanessa rompió el silencio. «¡Marcos! ¡Marcos!». Los invitados se agitaron. Algunos corrieron a ayudarlo. Yo lo observé desde arriba, tranquila. Por primera vez en mi vida no sentí lástima, solo una extraña paz. Sabía que el universo, de alguna manera, me estaba devolviendo todo lo que él me había quitado con sus desprecios. Salí del salón sin mirar atrás. Las luces, las cámaras, los murmullos quedaron detrás de mí. Afuera, la noche era fresca, y el viento me acariciaba el rostro. Me detuve un momento, levanté la vista al cielo y susurré. «Gracias, Dios mío, no por el dinero, sino por el valor, porque esa noche entendí algo. La dignidad vale más que cualquier fortuna. Y aunque el mundo piense que gané por casualidad, yo sé que lo único que realmente conquisté fue mi libertad». A la mañana siguiente, mi rostro estaba en todos los noticieros. No podía creerlo. Las imágenes de la fiesta, de Marcos desmayándose, de Vanessa gritando y de mí saliendo tranquila del salón, se repetían una y otra vez en las pantallas. El billete ganador estaba a nombre de su madre, decían los titulares. Algunos lo llamaban el giro más sorprendente del año, otros hablaban de la venganza de una madre olvidada. Yo no había buscado fama, solo verdad, pero la vida, en su extraño sentido del humor, decidió que mi justicia debía hacerse pública. No salí de casa ese día. Tenía miedo de las cámaras, de los periodistas que ya rondaban el vecindario. El teléfono no paraba de sonar, pero no respondí. Solo encendí la radio y escuché cómo todos opinaban sobre lo ocurrido. Pobre mujer,
La humillaron y el destino la recompensó. ¡Qué hijo tan desagradecido! Eso le pasa por olvidar de dónde viene. Cada palabra era como una aguja que cosía mi alma rota, cerrando las heridas poco a poco. A media tarde llamaron a la puerta. Era don Emilio, el abogado que conocía desde hacía años. Doña Carmen, supongo que ya sabe que esto se ha vuelto un asunto legal. Sí, le respondí con serenidad, pero el billete está a mi nombre. Exactamente, y eso lo cambia todo. Me explicó que Marcos había intentado reclamar el dinero en la Lotería Nacional, pero los registros mostraban mi firma, mi documento y mi dirección. No hay manera de que lo nieguen, doña, dijo Emilio con una sonrisa contenida. Usted es la única dueña legítima del premio. Asentí en silencio, pero no sentí euforia, solo un alivio profundo, como si finalmente la vida me hubiera dado un respiro después de tantos años de aguantar. Esa noche, mientras el país entero comentaba mi historia, yo me senté frente a la ventana con una taza de té. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado de haber estado vivo. Él siempre decía, la justicia de Dios tarda, pero cuando llega, hace temblar la tierra. Y esa noche, la tierra temblaba, no por el dinero, sino por el poder de la verdad. Pasaron 2 días antes de volver a ver a Marcos. Llegó sin avisar, con la cara desencajada. Vestía sencillo, sin sus trajes caros ni su perfume ostentoso. Mamá, dijo apenas crucé la puerta, necesitamos hablar. ¿Necesitamos? Repetí, saboreando cada sílaba. ¿O necesitas tú? Se quedó en silencio. No supe si era por vergüenza o por miedo. Yo lo miré con calma. Pasa, hijo. Se sentó en el sillón donde de niño solía dormirse en mis brazos. Ahora, sin embargo, parecía un extraño. Mamá, no fue mi intención humillarte, empezó. Todo se salió de control. Claro, dije. Pero cuando dijiste, no quiero volver a verte, nadie te obligó, ¿verdad? Estaba nervioso, confundido. Y muy rico, lo interrumpí. Bajó la cabeza. Perdóname, no respondí. El silencio pesó en la sala como plomo. Finalmente, se levantó y dijo, solo quiero que me ayudes a arreglar esto. Los medios no paran de hablar. Vanessa está desesperada. Lo siento, dije con calma. Eso ya no es mi problema. Pero eres mi madre, gritó. Y tú fuiste mi hijo, susurré. Pero hace mucho dejaste de comportarte como tal. Después de que se fue, cerré la puerta con llave y respiré hondo. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de fuerza contenida. Durante años había sido su sostén, su sombra, su excusa. Ahora por fin era yo quien tenía el control. Al día siguiente, los periodistas comenzaron a buscarme para entrevistas. Me ofrecieron dinero, exclusivas, portadas. No acepté ninguna. Solo concedí una pequeña entrevista a una reportera local que siempre me trató con respeto. Doña Carmen, me dijo, ¿qué siente al haber ganado tanto dinero? La miré a los ojos y respondí, siento que lo importante no es lo que uno gana, sino lo que deja de perder. Y yo dejé de perder mi dignidad hace mucho tiempo. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y admiración. A la mañana siguiente, esa frase apareció en todos los portales. No gané dinero, gané respeto. Carmen García. Con el paso de los días, la gente comenzó a verme distinto. Los mismos vecinos que antes apenas me saludaban, ahora me sonreían, me ayudaban con las bolsas del mercado, me felicitaban con afecto. Algunos decían que era un ejemplo. Otros me llamaban la mujer que le dio una lección al mundo. Yo no buscaba títulos, solo paz. Pero lo que más me conmovió fue recibir cartas de mujeres que decían, gracias, doña Carmen, por demostrar que una madre también puede decir basta. Una de esas noches, mientras abría una de las cartas, una vecina tocó la puerta. Doña Carmen, hay alguien afuera que quiere verla. Era Vanessa. Vestía de negro, sin maquillaje, los ojos hinchados. Carmen, dijo con voz quebrada, Marcos está mal. No come, no duerme, no habla. Lo siento, respondí. Cada uno enfrenta sus actos cuando el espejo se rompe. Por favor, suplicó, devuélvele el dinero. La miré con calma. ¿El dinero? No, Vanessa. Lo único que no pienso devolver nunca más es mi silencio. Ella se quedó inmóvil. Sus labios temblaron, pero no dijo nada más. Se dio media vuelta y se fue. Cerré la puerta y me quedé en silencio, mirando la foto de mi hijo cuando era niño. Acaricié la imagen y susurré,
Ojalá la vida te enseñe lo que el dinero nunca podrá comprar. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en muchos años, sin culpas, sin miedo, sin lágrimas. Había recuperado lo que creí perdido: mi nombre, mi voz, mi historia. Y aunque el mundo entero hablara de millones, yo sabía la verdad. El verdadero premio no era el billete, era haber aprendido a decir basta. Dicen que el tiempo cura las heridas. No es verdad. El tiempo solo enseña a convivir con ellas. Y algunas noches, cuando el silencio de la casa se vuelve demasiado profundo, mis recuerdos se levantan del suelo y caminan a mi alrededor, como fantasmas que no saben descansar. Esa semana, después de todo el escándalo, me encontré revisando viejas fotos. En una de ellas, Marcos tenía 6 años. Sonreía con una camiseta rota, sosteniendo un pastel que yo había horneado en una vieja lata. Era su cumpleaños, y aunque no teníamos dinero para regalos, su sonrisa valía más que cualquier juguete. Miré esa foto durante minutos. Recordé cómo me abrazaba, cómo decía que cuando creciera me compraría una casa con ventanas grandes, para que entre todo el sol, mamá. Y ahora que podía hacerlo, me había dejado en la sombra. Mientras miraba el retrato, escuché un ruido afuera. Al asomarme, vi a unos periodistas frente a la casa. Tenían cámaras y micrófonos. Querían saber qué haría con el dinero, si perdonaría a mi hijo, si pensaba en ayudarlo. No respondí. Cerré las cortinas. No quería convertir mi vida en espectáculo. El público ya había visto suficiente. Me senté junto a la mesa y saqué una libreta. Empecé a escribir, como lo hacía en los días difíciles. Pero las palabras no salían. Solo podía pensar en una frase que repetía mi madre cuando yo era niña. El amor sin respeto se convierte en cadena, hija. Cuánta razón tenía. Yo amé tanto a Marcos que lo dejé pisotear mi dignidad sin darme cuenta. Creí que ser madre era aguantar, callar, ceder. Pero entendí al final que también tenemos derecho a decir basta. El té se enfrió entre mis manos. La lluvia empezó a golpear las ventanas. Y en ese momento, el pasado regresó con fuerza. Recordé mi juventud, mis primeros años con Ernesto, mi difunto esposo. Éramos pobres, pero felices. Él trabajaba en la fábrica de metales y volvía con las manos partidas, pero con una sonrisa. Siempre decía: Carmen, la riqueza no está en lo que tenemos, sino en cómo miramos lo que nos falta. Cuando murió, todo se vino abajo. Yo tenía 27 años y un niño pequeño. Recuerdo el olor del hospital, la mirada vacía del médico, la sensación de que el mundo se apagaba. Y aún así, seguí. Porque una madre no se permite rendirse. Esa fue mi mayor lección. Y también mi condena. Le di a mi hijo todo, incluso mi silencio. Y a cambio, él aprendió a creer que todo se le debía. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. La semana siguiente recibí una carta inesperada. El sobre no tenía remitente, pero al abrirlo, supe al instante de quién era. Dentro había una foto de mi antigua casa, la que Marcos había hipotecado sin decirme nada, acompañada de una nota. Perdón, mamá, no lo hice por maldad, lo hice por miedo. Tenía deudas, Vanessa me presionaba. Pensé que si te quitaba la casa, podríamos empezar de nuevo con el dinero. Pero terminé quitándome a mí mismo lo poco que me quedaba de alma. Me quedé mirando esas líneas, incapaz de llorar. El perdón es una palabra pesada, y yo aún no estaba lista para sostenerla. Guardé la carta en el cajón junto a los papeles del billete, y me prometí algo. No permitiría que el dinero me cambiara como lo cambió a él. En los días que siguieron, vinieron los bancos, los notarios, los contratos. El dinero ya era mío oficialmente. Pero cada número en la cuenta me pesaba. No me sentía feliz, no sentía nada. Entonces decidí hacer algo distinto. Fui al orfanato del barrio, donde años atrás había dejado comida en secreto cuando ni yo tenía suficiente. La directora, una mujer amable, me abrazó al reconocerme por la televisión. Doña Carmen, no sabe cuánto bien nos haría cualquier ayuda. Sonreí y le respondí: no traigo caridad, traigo justicia. Esa tarde doné parte del dinero al lugar. Compré camas nuevas, medicinas, uniformes. Mientras los niños jugaban a mi alrededor, sentí algo que el dinero por sí solo nunca había dado: paz. Volví a casa cuando caía el sol.
Encendí la radio y, por casualidad, escuché una entrevista con Vanessa. Su voz sonaba alterada, débil. Esa mujer arruinó nuestras vidas, decía. Todo lo hizo por venganza. Sonreí con amargura. Qué poco entendía. Yo no arruiné sus vidas, solo dejé de sostenerlas con las mías. Esa noche soñé con Ernesto. Estábamos los tres en la vieja casa. Él, yo y Marcos niño. Jugábamos a la lotería con granos de maíz. Ernesto me miró y dijo, ¿ves, Carmen? Ganar no siempre significa tener más. A veces ganar es simplemente no perderte a ti misma. Desperté con el corazón apretado, pero sereno. Me preparé un café, abrí las ventanas y dejé que la luz entrara. Por primera vez en mucho tiempo, el sol se coló sin vergüenza en mi casa. Quizá porque también en mí empezaba a brillar algo nuevo. La certeza de que el pasado ya no dolía, solo enseñaba. Miré mi reflejo en el espejo y susurré. No nací para ser rica, nací para ser libre. Y ese pensamiento me acompañó el resto del día, mientras afuera el mundo seguía hablando de una historia que ya no me pertenecía del todo, porque lo que yo había ganado no cabía en titulares, ni en cheques, ni en cámaras. Lo que gané fue algo más silencioso y eterno, mi propio valor. A veces la vida no necesita castigar, solo se sienta a mirar cómo cada quien tropieza con su propio ego. Eso fue lo que pasó con Marcos. Las semanas después del escándalo fueron un torbellino. Vanessa desapareció de la televisión, avergonzada, y los amigos que rodeaban a mi hijo, esos que lo adulaban cuando el dinero parecía ser suyo, también se esfumaron. De pronto, la casa nueva que habían comprado quedó vacía, los autos fueron embargados y las risas se convirtieron en gritos. Yo lo supe todo sin buscarlo. El barrio entero hablaba. Marcos García lo perdió todo. El banco le quitó la casa. Su esposa se fue con otro. No me alegró escucharlo, pero tampoco me dolió. Era como ver caer una torre que yo sabía que no tenía cimientos. Un día, mientras tomaba café en mi cocina, escuché que golpeaban la puerta. Al abrir, lo vi. Marcos estaba frente a mí, irreconocible. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos y la ropa arrugada. El aire de soberbia que siempre lo acompañaba había desaparecido. Solo quedaba un hombre vacío. «Mamá», susurró. «Marcos». Nos quedamos mirándonos sin hablar. En sus ojos había algo nuevo, algo que nunca antes le había visto. Vergüenza. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Entró despacio, mirando la casa como si fuera un lugar desconocido. «Huele igual», dijo, casi con nostalgia, como cuando era niño. «Sí, hijo, las cosas que se limpian con amor no envejecen». Se sentó a la mesa. Sus manos temblaban. «No tengo a dónde ir», dijo al fin. Vanessa se fue. Me dejó una nota. Sacó un papel arrugado del bolsillo y me lo tendió. Decía, «No puedo vivir con un fracasado. Ojalá tu madre te dé lo que yo no pude». Marcos se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. Lloró como cuando tenía 10 años y se raspó la rodilla. Lloró como un niño que por fin entendía que había perdido algo que el dinero nunca podría devolver. Yo lo miraba en silencio. Mi corazón se apretaba, pero no por pena, sino por la mezcla de amor y decepción que solo una madre puede sentir. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y dije, «No estás aquí porque no tengas a dónde ir, hijo. Estás aquí porque la vida te está enseñando a regresar». Él levantó la vista, con los ojos rojos. «No merezco tu perdón, mamá». «No, pero eso no significa que no puedas cambiar». Nos quedamos callados largo rato. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Finalmente, le serví un plato de sopa caliente. «Come. No se puede pensar con el estómago vacío». Él obedeció. Cada cucharada era como un regreso al pasado, a esa infancia donde la comida era escasa, pero el amor sobraba. Esa noche durmió en el viejo sofá. Cuando lo vi dormir, envuelto en la manta que yo misma había tejido años atrás, me di cuenta de algo. La vida no da vueltas, se repite hasta que aprendes. Y Marcos, al fin, empezaba a aprender. A la mañana siguiente, se despertó temprano. «Mamá, quiero buscar trabajo», dijo. «No puedo seguir viviendo así». «Eso está bien, hijo, pero no busques solo un empleo, busca propósito». Le di algo de ropa limpia y un desayuno sencillo. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Mamá, ¿por qué no me odias?». Sonreí con tristeza, porque si te odiara, seguirías siendo mi dueño, y ya no lo eres. Pasaron los días. Marcos consiguió trabajo en un pequeño taller mecánico. Ganaba poco,
pero se le veía diferente. Su espalda ya no estaba encorvada por el orgullo, sino por el esfuerzo. Los vecinos empezaron a saludarlo de nuevo, aunque con cierta distancia, y él, con humildad, la aceptaba. De vez en cuando venía a verme. Traía pan, frutas o simplemente una sonrisa cansada. No hablábamos del pasado. Era un pacto silencioso. Una tarde, mientras regaba las plantas, me dijo: «Ahora entiendo lo que querías decirme siempre, mamá». «¿Y qué era eso, hijo?» «Que la pobreza no es no tener dinero, es no tener alma». No respondí, solo lo abracé. Era el primer abrazo sincero que nos dábamos en años. Uno de esos que no piden perdón, pero lo contienen. Los meses pasaron, y poco a poco, Marcos comenzó a recomponerse. Ya no hablaba de dinero ni de lujos. Hablaba de aprender, de ayudar, de empezar de cero. Y aunque una parte de mí seguía dolida, no podía negar que algo en su mirada había cambiado. Una tarde, me trajo una caja de herramientas viejas y dijo: «Las compré con mi primer sueldo. Quiero repararte las cosas que están rotas en la casa». Sonreí. «Entonces empieza por este corazón, hijo. También necesita arreglo». Él rió, y por un momento reconocí en su risa al niño que fue. Sin embargo, el pasado nunca desaparece del todo. Una noche, cuando creí que todo estaba volviendo a su lugar, escuché un golpe en la puerta. Era un hombre del banco. Traía un sobre. «Doña Carmen, venimos a informarle que su hijo aún tiene deudas pendientes por los créditos que sacó antes del escándalo». Lo miré, sorprendida. Marcos bajó la cabeza. «No te preocupes, mamá. Yo me haré cargo». «Eso espero», respondí, «porque esta vez no pienso salvarte». Él asintió con respeto y cumplió su palabra. Pagó sus deudas, una a una, con su esfuerzo. No necesitó mi dinero, solo necesitó mi ejemplo. Esa noche, mientras lo veía marcharse bajo la lluvia, comprendí que mi venganza ya estaba completa. No porque él sufriera, sino porque había aprendido. Había vuelto a ser el hombre que un día prometió cuidarme. Y aunque no lo dije en voz alta, dentro de mí susurré: «Gracias, Dios, no por el castigo, sino por la lección». Porque no hay justicia más poderosa que ver cómo el orgullo se derrumba y el alma se levanta. Dicen que cuando una mujer se cansa de llorar, empieza a construir. Eso fue exactamente lo que hice. Habían pasado meses desde la humillación pública, desde el desmayo de Marcos, desde que el país entero conoció mi historia. El dinero ya era legalmente mío. Podía comprar lo que quisiera, mudarme a donde soñara, pero no lo hice enseguida. Me tomé mi tiempo, porque no quería que mi nueva vida naciera del orgullo, sino del silencio. Y fue en una tarde de otoño, mientras barría las hojas del patio, que decidí comprar una casa nueva, no grande, no lujosa, pero sí mía, con ventanas amplias, paredes claras y un pequeño jardín donde pudiera respirar sin sentirme prisionera de los recuerdos. El día que firmé los papeles, el notario me preguntó: «¿Desea ponerla a nombre de alguien más, doña Carmen?». Lo miré a los ojos y respondí: «No». Por primera vez, a nombre de nadie más que el mío. No lo dije con soberbia, lo dije con gratitud, porque durante toda mi vida había trabajado para otros, servido a otros, sostenido a otros. Era hora de sostenerme a mí misma. Cuando me entregaron las llaves, las sostuve con las 2 manos y las besé. No por lo material, sino por lo que significaban: mi independencia. La primera noche en la nueva casa dormí con las ventanas abiertas. El aire fresco entraba suave, trayendo olor a flores y tierra mojada. No había lujos, ni alfombras, ni cuadros caros, solo silencio. Un silencio limpio, sin gritos, sin reproches, sin humillaciones. Me levanté temprano, preparé café y miré el amanecer desde la terraza. El cielo se pintaba de naranja, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el sol también me pertenecía. No tardaron en llegar los comentarios de los vecinos. «Qué linda casa, doña Carmen», me decían. «Se la merece». Yo solo sonreía. No necesitaba explicarles que aquella casa no era un premio, sino un refugio. Con el tiempo, empecé a arreglarla a mi manera. Planté rosales, puse cortinas blancas, colgué una foto de Ernesto y otra de Marcos cuando era niño. Cada rincón tenía un pedazo de mi historia. Y aunque algunos podrían ver en esa casa el símbolo de mi venganza, yo la veía como un renacer. El dinero seguía ahí, guardado, pero me juré a mí misma que nunca lo usaría para humillar a nadie. El poder de una madre no está en el dinero,
sino en la serenidad con la que puede mirar atrás sin rabia. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi a Marcos en la verja. Llevaba en la mano una bolsa de pan. «Pasaba por aquí», dijo con timidez. «Quería saludarte». Lo invité a pasar. Caminó por el jardín mirando cada detalle, sorprendido. «Es hermosa, mamá». «Sí, hijo, pero no es por la casa», le respondí. «Es por la paz que se respira dentro». Nos sentamos bajo el limonero. Él partió el pan y lo compartimos en silencio, como si cada migaja borrara un poco del dolor pasado. «¿Sabes?», dijo después de un rato. «A veces sueño con papá. ¿Y qué te dice en esos sueños? Que cuide lo que tengo y que no vuelva a perder lo que no tiene precio». Sonreí. «Entonces escucha a tu padre, que siempre tuvo más sabiduría que nosotros dos juntos». Los días pasaron tranquilos. Yo seguía ayudando en el orfanato, tejía mantas para los niños y cocinaba para los vecinos cuando podía. El dinero no me cambió, solo me dio libertad. Y la libertad, descubrí, no se grita, se vive en silencio. Pero un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta sin remitente. La abrí y dentro había una hoja escrita con letra firme. «Mamá, gracias por no dejarme hundir. Sé que no merezco tu perdón, pero cada día intento ganármelo. Prometo que cuando vuelva a tener algo, será para compartirlo contigo, no para avergonzarte. Te amo, Marcos». Lloré. Lloré como no lo hacía desde que todo comenzó, porque esas palabras valían más que cualquier cheque, más que cualquier fortuna. Eran finalmente su redención. Esa noche encendí una vela y me senté junto a la ventana, como solía hacer cuando él era niño. El viento movía las cortinas y el olor del pan recién horneado se colaba desde la cocina. Pensé en todo lo que había vivido: el amor, la humillación, la traición, el aprendizaje, y comprendí que, aunque el dinero cambia muchas cosas, hay algo que ninguna cifra puede comprar: la paz de haber hecho lo correcto. Una semana después, Marcos vino otra vez. Traía una caja de herramientas y una sonrisa cansada. «Quiero ayudarte con algo, mamá». «¿Ayudarme?», pregunté. «Sí, a construir un banco en el jardín para que te sientes aquí a ver el atardecer». Lo construimos juntos, riendo como antes. Cuando lo terminamos, me dijo: «¿Sabes? Esta casa se siente viva». «Porque no está hecha de ladrillos, hijo», le respondí. «Está hecha de perdón». Esa noche, mientras me sentaba en el banco recién construido, miré al cielo y pensé en Ernesto. Sentí que, en algún lugar, él también sonreía. La vida, con todas sus heridas, finalmente me había devuelto lo que más deseaba: mi hogar. Y supe, sin necesidad de decirlo, que mi historia aún no había terminado, pero que por primera vez se estaba escribiendo con amor. El invierno llegó sin avisar. El aire se volvió más frío, y las hojas del limonero empezaron a caer una a una, como si el árbol también estuviera recordando. Yo pasaba las tardes junto al fuego, tejiendo en silencio y escuchando el crujir de la leña. Esa calma que tanto había buscado se había vuelto mi refugio. Una noche, mientras acomodaba las mantas, escuché 3 golpes en la puerta. Abrí y ahí estaba él, Marcos, empapado por la lluvia, con el rostro cansado y los ojos rojos. «Mamá», dijo apenas, con la voz quebrada. «Pasa, hijo», respondí, abriendo la puerta sin dudar. Entró despacio, dejando un charco en el suelo. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Le ofrecí una toalla y un vaso de té caliente. Se sentó frente a mí, temblando. «No sabes cuántas veces soñé con volver aquí», susurró. «No hace falta explicarlo, Marcos». «Sí, mamá, sí hace falta». Durante unos segundos no habló. Solo respiraba con dificultad, como si cada palabra le pesara en el alma. Finalmente me miró a los ojos. «Te fallé de todas las maneras posibles», asentí sin decir nada. «Te avergoncé, te mentí, te humillé delante de todos. Y tú, en lugar de odiarme, me diste una lección». «No, hijo», dije con calma, «no te di una lección. Solo te mostré quién eras. Lo demás lo hiciste tú». Él se cubrió el rostro con las manos. «No merezco perdón». «No lo busques», le respondí. «El perdón no se pide, se demuestra». Marcos levantó la mirada, con lágrimas contenidas. «He estado trabajando en el taller todos estos meses. Pago mis deudas poco a poco, pero no alcanza». «¿Y qué más necesitas?», pregunté. «Volverte a tener, mamá». Esas palabras me desgarraron. Por un instante, el corazón me tembló.
Me levanté despacio y me acerqué a él. No te voy a mentir, hijo. Hay heridas que no se cierran, pero estoy cansada de vivir mirando atrás. Tomé su mano y la apreté. Si de verdad quieres volver a empezar, que sea desde la verdad, sin mentiras, sin orgullo. Marcos asintió, sollozando. Haré lo que sea, mamá. Entonces escúchame bien, dije con firmeza. No quiero tu dinero, ni tus promesas, ni tus lágrimas. Solo quiero que vivas con dignidad, que te levantes cada mañana sabiendo que tu nombre vale más que cualquier fortuna. Él bajó la cabeza. Te lo juro. No me lo jures, respondí con dulzura. Demuéstralo. Nos quedamos un rato en silencio, mirando el fuego. El reflejo iluminaba su rostro, y por primera vez en muchos años, vi al niño que había criado, el mismo que corría descalzo por el patio, el que me decía, te amo, con la boca llena de pan. No el hombre arrogante que me gritó frente a todos, sino el hijo que había perdido, y que ahora, por fin, estaba volviendo. Mamá, dijo de pronto, hay algo que quiero darte. Sacó un sobre arrugado del bolsillo. Dentro había un cheque. Es todo lo que he ahorrado desde que empecé a trabajar. No es mucho, pero quiero que lo aceptes. Lo miré con serenidad. No, Marcos, ese dinero te pertenece. Por favor, mamá. No, repetí. Ya me diste algo mucho más valioso, tu arrepentimiento, y eso no tiene precio. Él apretó los labios, intentando contener el llanto. Yo puse mi mano sobre su mejilla y sonreí. ¿Sabes cuál fue tu verdadero castigo, hijo? ¿Cuál? Verme en paz. Porque nada duele más que darse cuenta de que a quien hiciste daño ya no te necesita. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No digas eso, mamá. Tranquilo. No es desprecio, es libertad, porque el amor de una madre no muere, solo aprende a cuidarse. Antes de irse, Marcos se levantó y me abrazó con fuerza. Un abrazo largo, tembloroso, lleno de todo lo que nunca nos dijimos. Gracias, mamá, susurró al oído. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti, le respondí, por volver antes de que fuera demasiado tarde. Cuando cerré la puerta tras él, el aire frío de la noche entró en la casa, pero por primera vez no sentí soledad, sentí alivio, porque aquel abrazo no era un final, era un comienzo. Esa noche escribí en mi cuaderno: el arrepentimiento no borra el pasado, pero limpia el alma. Perdonar no es olvidar lo que hicieron, es recordar sin que duela. Y eso, en una madre, es la forma más pura de victoria. Apagué la vela, miré al cielo y por primera vez susurré en voz alta: te perdono, hijo, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. A la mañana siguiente, encontré en la puerta un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo abrí. Era una foto vieja. Marcos, Ernesto y yo, en aquel picnic de cuando él tenía 6 años. Detrás, había una nota escrita con la letra de mi hijo. Prometo volver a ser ese niño, mamá, el que te hacía reír sin necesitar millones. Lloré, pero esta vez no fue de tristeza, fue de gratitud, porque entendí que la vida, con todas sus vueltas, siempre termina devolviendo lo que el amor no supo abandonar. Esa noche encendí una vela por Ernesto y otra por Marcos. El fuego bailaba despacio, reflejando mi rostro en el vidrio de la ventana. Y mientras el viento golpeaba suavemente los cristales, pensé: el dinero se gasta, el orgullo se apaga, pero la redención, esa, hijo, dura para siempre. El tiempo tiene una forma curiosa de curar. No borra las cicatrices, pero enseña a mirarlas sin dolor. Así pasaron los meses, lentos, tranquilos, necesarios. El invierno quedó atrás y el jardín volvió a llenarse de flores. Yo las regaba cada mañana mientras escuchaba el canto de los pájaros y pensaba que, por fin, la vida había decidido dejar de golpearme. Marcos seguía visitándome cada semana. Al principio lo hacía con timidez, como quien camina sobre vidrios rotos, temiendo que cada palabra pudiera herirme. Pero con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más naturales, más suaves. Ya no hablábamos del dinero ni del pasado, sino de cosas simples: la comida, el clima, los niños del orfanato, los recuerdos buenos que aún conservábamos. Un domingo, llegó con un pequeño regalo, una radio antigua, igual a la que su padre tenía. La encontré en una tienda vieja, me dijo. Quise traértela porque sé que te gustaba escuchar música mientras cosías. Sonreí y acaricié el aparato como si fuera una joya. Gracias, hijo. A veces los sonidos del pasado también pueden traer paz. Eso espero, dijo,
con esa sonrisa que ya no tenía soberbia, sino ternura. A partir de ese día, cada mañana la radio se convirtió en mi compañía. La encendía mientras preparaba café y el aroma del pan recién hecho llenaba la casa. Las canciones viejas, las voces de los locutores, todo me hacía sentir viva, acompañada, reconciliada con el mundo. Una tarde, mientras sonaba un bolero que Ernesto solía cantar, Marcos se acercó y me dijo: «Mamá, me ofrecieron un trabajo mejor, en una empresa de reparación de maquinaria. ¿Y aceptarás?» «Sí, pero solo si tú me das tu bendición». Sonreí. «Mi bendición la tuviste siempre, hijo. Solo estabas demasiado perdido para sentirla». Él bajó la mirada, emocionado. «Prometo hacerlo bien esta vez, mamá. No necesitas prometerlo, solo hazlo». Los días siguieron tranquilos. Marcos empezó a recuperar su confianza, su propósito, su dignidad. Volvía cansado del trabajo, pero con una sonrisa sincera. A veces me traía flores, otras pan, y otras simplemente su compañía. Yo lo escuchaba hablar con ilusión, y sentía que ese hombre frente a mí ya no era el mismo que un día me gritó «vieja inútil» frente a todos. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me dejó sin palabras. «Mamá, quiero devolver lo que me quitó la vida, el valor de las personas». «¿Cómo piensas hacerlo?» «Abriendo un taller, pero no para ganar dinero. Quiero enseñar a jóvenes sin recursos, muchachos como yo, a reparar motores y herramientas, que aprendan un oficio, que no se pierdan». Me quedé mirándolo, y supe que la redención no se decía, se construía. «Hazlo, hijo», le dije con voz firme, «y que lleve tu nombre, no el mío». «¿Por qué?» «Porque esta historia tiene que terminar contigo, no conmigo». Esa noche lloré en silencio, pero no de tristeza, sino de orgullo, porque comprendí que, a pesar de todo, la semilla que planté en él cuando era niño finalmente estaba floreciendo. Y ese era mi verdadero premio, verlo convertirse en el hombre que siempre soñé que fuera. Días después, Marcos inauguró su taller. No era grande, pero estaba lleno de vida. Paredes blancas, herramientas relucientes, jóvenes aprendiendo, risas, esperanza. En la puerta, un cartel sencillo decía: «Taller García. Reparar también es volver a empezar». Cuando vi esas palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el cartel, sino por su significado, porque entendí que, al fin, mi hijo había aprendido que no se trata de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que la vida te da. Una tarde, cuando el sol empezaba a esconderse, me invitó a visitar el taller. Al llegar, todos los muchachos se acercaron a saludarme. «Usted es la mamá del jefe», decían con admiración. Yo reí. «Soy la mamá del hombre que aprendió a pedir perdón», les respondí. Marcos se acercó con una sonrisa. «Te presento a los chicos». «Ya los veo», dije. «Estás haciendo algo bueno, hijo. Gracias a ti, mamá. Sin tu ejemplo, nunca habría encontrado el camino». Nos abrazamos, y fue en ese abrazo donde sentí que el círculo se cerraba, que todas las lágrimas, los gritos, las noches de dolor habían tenido sentido. Esa noche regresé a casa caminando despacio, con el corazón ligero. Encendí la radio y dejé que la música llenara la sala. El viento movía las cortinas, y el cielo, teñido de naranja, parecía un cuadro pintado solo para mí. Pensé en Ernesto, en su risa, en su paciencia, y supe que, de algún modo, él también estaba ahí, acompañándonos en ese cierre perfecto. Me senté junto al fuego y escribí en mi cuaderno: «La redención no es olvidar el daño, sino aprender a vivir sin rencor. Perdonar no borra la historia, pero le cambia el final. Y yo elegí cambiar el mío». Pasaron unos minutos antes de que apagara la luz. Cerré los ojos y por un instante escuché una voz suave, familiar, que decía: «Carmen, ya puedes descansar. Lo lograste». No sé si era mi imaginación o el eco del alma de mi esposo, pero esa noche dormí sin lágrimas. Dormí sabiendo que, aunque la vida me había hecho tropezar 1000 veces, al final me levanté con la cabeza en alto, porque el verdadero milagro no fue ganar 42 millones, sino recuperar algo infinitamente más valioso: mi hijo. Han pasado ya algunos años desde aquel día en que la suerte tocó mi puerta disfrazada de tragedia. El billete, la humillación, las cámaras, los gritos, todo eso hoy me parece un sueño lejano. A veces me pregunto si realmente sucedió,
o si fue la vida poniéndome a prueba una última vez para ver hasta dónde podía resistir sin perderme a mí misma. Vivo en la misma casa, aquella que compré con el dinero del premio. No cambié nada. Sigo usando las mismas tazas, la misma radio, la misma manta sobre el sillón. La diferencia es que ahora el silencio no me pesa. Es un silencio que abraza, no que castiga. A veces, cuando me siento en el jardín a tomar té, miro el limonero y recuerdo todo lo que ocurrió. Cada hoja, cada rama, parece contarme una parte de la historia. El dolor de una madre, el orgullo de un hijo, la caída, el perdón. Y entonces sonrío, porque sé que sobreviví a todo eso sin volverme amarga. Marcos viene todos los domingos. Trae pan, flores y su risa. A veces se sienta frente a mí en el banco que construimos juntos y dice: «Mamá, ¿sabías que ahora mis alumnos me llaman el maestro?» Y yo le respondo riendo: «Te lo ganaste, hijo. Te ganaste ese título con tus manos, no con un billete». Verlo trabajar, verlo humilde, verlo feliz, me devuelve la fe, porque al final eso era lo que yo quería desde el principio. No un hijo perfecto, sino un hombre bueno, y lo es. Por eso, cada vez que lo veo marcharse, le susurro en silencio lo mismo que le decía de niño: «No olvides quién eres, aunque el mundo te cambie». Él me mira, como si pudiera oírlo sin que yo hablara, y sonríe. Algunas veces me preguntan si me arrepiento de algo, si devolvería el dinero, si habría actuado diferente. Y yo siempre contesto lo mismo: no me arrepiento de nada, porque todo lo que me rompió me enseñó a ser fuerte. Si no hubiera comprado ese billete, quizás seguiría viviendo en la sombra del desprecio, callando, aguantando, esperando una disculpa que nunca iba a llegar. Pero la vida decidió ponerme ese pedazo de papel en el camino, y con él me devolvió algo mucho más grande que una fortuna: mi voz. No todos los milagros caen del cielo. Algunos llegan envueltos en dolor, pero cuando los abres, descubres que traen libertad. Cada tarde, al caer el sol, enciendo la radio que Marcos me regaló. Siempre pongo el mismo programa, aquel de canciones antiguas que escuchábamos cuando él era niño. A veces cierro los ojos y lo imagino bailando en el patio con los pies descalzos, riendo, sin preocupaciones. Y aunque la nostalgia me aprieta el pecho, no me duele, porque sé que esa versión de él, la pura, la inocente, todavía vive en algún rincón de su corazón. El perdón no borra el pasado, pero le cambia el sabor. Y el mío, después de tanto amargor, por fin tiene gusto a paz. Hoy ya no temo envejecer. Mis arrugas son marcas de todas las veces que la vida me golpeó y yo me negué a caer. Cada una cuenta algo. La que cruza mi frente es el recuerdo del esfuerzo. Las que rodean mis labios, las risas que me salvaron, y las que nacen junto a mis ojos, los años que me tomó aprender a mirar sin miedo. A veces, mientras el viento mueve las cortinas, hablo con Ernesto. Le cuento cómo está Marcos, cómo el taller prospera, cómo los chicos del barrio ahora tienen una oportunidad. Le digo que, al final, su hijo sí cumplió su promesa. Me cuidó, no con dinero, sino con amor. Y en el silencio de la noche, casi puedo escuchar su voz diciéndome: «Te lo dije, Carmen, la justicia de Dios nunca falla». No guardo fotos de la humillación ni recortes de prensa. No necesito recordar lo que ya sanó. Guardo, en cambio, las cartas de mi hijo, los dibujos que me hacen los niños del orfanato, y una sola frase escrita en un papel amarillo que tengo pegada en la pared: «Lo que la vida te quita con dolor, te lo devuelve con sabiduría». Cada vez que la leo, sonrío, porque ahora entiendo que la verdadera riqueza no está en los millones del banco, sino en la paz que se siente al cerrar los ojos y saber que lo diste todo, incluso cuando nadie lo merecía. Y antes de despedirme, quiero hablarte a ti, que estás escuchando mi historia. Si alguna vez te han hecho sentir pequeña, si te han despreciado, si te han dicho que no vales nada, recuerda esto: no hay humillación que dure para siempre, ni silencio que Dios no escuche. Tarde o temprano, la vida pone a cada quien en su lugar. Y cuando llegue tu momento, no busques venganza, busca justicia, busca paz, busca dignidad, porque el verdadero triunfo no está en ganar, sino en no perderte a ti misma. Y esa fue mi historia, la historia de una madre que lo perdió todo, y terminó ganándolo todo, porque recuperé lo único que no tiene precio: mi voz, mi valor y mi libertad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal
y deja tu me gusta. Comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y cuéntame si alguna vez la vida también te dio una segunda oportunidad. Gracias por acompañarme, por escucharme, por sentir conmigo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, el dinero se gasta, pero la dignidad permanece para siempre.